¿Qué tal? Dios te bendiga. Una vez más estamos de esta manera comunicados y llegando de corazón a corazón y siempre con la palabra de Dios. La palabra de Dios que siempre es eficaz para nuestra vida espiritual, emocional y luego se manifiesta también corporalmente. En estos días veníamos hablando de parábolas. El Señor Jesucristo hablaba a sus discípulos a través de parábolas. En San Mateo capítulo 13 hemos compartido 7 parábolas muy importantes donde hay una riqueza espiritual, donde hay sabiduría divina de parte del Señor Jesús. Y a la conclusión, en una parábola muy cortita, Jesús le pregunta a sus discípulos. En el capítulo 13 de San Mateo hay una parábola que es muy breve, es muy cortita, que por ahí se nos pasó. Pero siempre lo que los lectores y estudiosos de la palabra ven también riqueza a través de este versículo que hay una parábola del Señor Jesús. En el versículo 51 dice la Escritura que Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ahí está la parábola del escriba docto, ¿no? Jesús le pregunta a sus discípulos si ellos entendieron estas 7 parábolas del capítulo 13, donde hablamos de la buena semilla, de la cizaña y el trigo, de la buena tierra, hablamos de la red, hablamos del tesoro escondido. Hablamos de estas parábolas y Jesús le dice: ¿ustedes entendieron estas parábolas? Y ellos dijeron: sí, Señor, entendimos. Y entonces Él responde con la parábola del escriba docto. Cuando uno empieza a aprender en cuanto al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, uno se da cuenta que en los tiempos de Jesús estaban también los escribas. Antiguamente estaban los escribas, y esos escribas que realmente escudriñaban la palabra. Ellos se dedicaban a la teología pura, a la teología que no únicamente era para aprender intelectualmente, sino que también esa teología para atesorarla en el corazón y también llevarla hacia el pueblo. Porque nosotros notamos en esta parábola, dice que es como un escriba docto, ¿no? Lo vamos a recalcar, dice: el escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Lo primero que nosotros podemos encontrar es que hay un principio, ¿no es cierto? Podemos encontrar principios de este escriba que es docto. Este escriba que realmente preparaba su corazón. En el tiempo de Jesús estaban los escribas, pero su corazón estaba en cualquier otra cosa. Cuando uno se pone a pensar, por ejemplo, en el escriba Esdras. Esdras dice que en toda su vida él preparó su corazón, pero también preparó su vida para hacer bendición al pueblo. Entonces Jesús está comparando, está diciendo: no tenemos que ser nosotros cristianos, no tenemos que ser como estos escribas que tenemos en nuestro alrededor. Están colocando cargas que el pueblo no puede llevar, y ni ellos mismos pueden llevar esas cargas. El escriba docto realmente va a ser sensible ante un pueblo, pero también va a colocar su corazón, su testimonio, su vida. Cuando nosotros hablamos del escriba docto, por ejemplo, yo quiero llevarles a este escriba muy interesante que es Esdras, cuando ellos estaban cautivos en Babilonia, pero sin embargo este joven escriba, él escudriñaba la palabra de Dios. Y yo creo que también es una buena aplicación para estos días. Quizás nosotros estamos en este mundo con diferentes inconvenientes, pero debemos aprovechar el momento para escudriñar la palabra, estar preparados en la palabra y realmente ser escribas doctos. Hay hombres que son naturales, que no son espirituales, lo hace mención el apóstol Pablo, ¿no? Que no va a lograr entender las cosas espirituales. A veces hay gente que quizás estudia la palabra o tiene teología,
pero realmente no es una persona espiritual. La teología no quiere decir espiritualidad. Dice la Escritura, antes de ir a Esdras a conocer este personaje muy interesante, valioso, diríamos nosotros un escriba, dice la Escritura ahí en 1 Corintios 2:14, un pasaje muy conocido, dice que el hombre natural no va a percibir, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural, a veces que uno quiere explicar al hombre natural la Escritura, la palabra del Señor, y hay gente que dice, no la entiendo, leo y no la entiendo. Obvio que no lo va a entender, porque la palabra de Dios se discierne espiritualmente. Entonces lo primero que tenemos que pensar en una persona natural es que acepte a Jesús, y cuando acepta a Jesús es ahí cuando el Espíritu de Dios va a descender y el Espíritu de Dios le va a ayudar a interpretar la Escritura. Eso es lo que dice Pablo a Corintios, ¿no es cierto? Dice las cosas que enseña el Espíritu, dice acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Dice, para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Está muy claro que una persona que va a interpretar la palabra tiene que interpretarla y discernir espiritualmente. Entonces una persona natural no va a poder entender los misterios espirituales que nos ayuda a nosotros a interpretar el Espíritu de Dios. Miren, vamos a ir a Esdras. Ahí en Esdras capítulo 7, en el versículo 6, sabe que este personaje, este escriba, era un intérprete de la ley, y no únicamente intérprete, sino que también consagró su vida, su corazón a Dios. Dice la Escritura, ahí capítulo 7, versículo 6, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente. Mire, era un escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y lo concedió el rey a todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén otros hijos de Israel. Pero en el versículo 10, que también quiero ser preciso, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. O sea que no únicamente para aprender, no únicamente se preparó, dice, había preparado su corazón, pero también había preparado su corazón para cumplirla. Y eso es algo muy interesante. Yo dije, en la vida de Jesús, obviamente que había escribas, pero ellos no la cumplían. Sin embargo, Esdras se esperaba, él preparó su corazón, su vida había preparado. Toda su vida había preparado para interpretar la palabra de Dios, pero también para cumplirla. Entonces, cuando Jesús está hablando del escriba docto, está hablando del escriba que va a ser como un padre de familia. Lo primero que yo puedo encontrar en este escriba docto es que nosotros tenemos que preparar nuestro corazón y tenemos que hacerlo con toda diligencia. Con toda diligencia. Preparar nuestro corazón. O sea, preparar en la palabra de Dios, pero también cumplirla. No simplemente ser oidores o aprender intelectualmente, sino llevarle a la práctica, cumplir en nuestro corazón. No poner carga a otros que nosotros mismos no podemos llevar. Entonces, cuando uno interpreta la parábola de Jesús del escriba docto, el escriba tiene que estar preparado, no únicamente en el intelecto, sino que también en el corazón, en cumplir la palabra de Dios. Entonces Jesús está diciendo a sus discípulos, ¿ustedes entendieron? Bueno, le contesto a través de esta parábola, también lo afirmo a través de esta parábola, de decirle que el escriba docto tiene que ser como un padre de familia. Lo segundo que nosotros encontramos acá, segundo principio, es que debemos ser como padres de familia, ¿sí? Debemos ser como padres de familia. Yo creo que el padre de familia se preocupa porque dice, el escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. El padre de familia va a saber administrar y va a saber realmente equilibrar el amor y la vocación
a cada uno de sus integrantes de familia. Sea un hijo, sea el otro, hay diversidad de temperamento, diversidad de carácter, diversidad de personalidades, pero el padre de familia tiene que ser, diríamos, sabio en saber repartir los bienes, no únicamente materiales, sino que los bienes emocionales, los bienes espirituales, uno tiene que saber repartir. Eso es lo que está diciendo Jesús. El padre de familia tiene que ser, diríamos, un ejemplo para sus hijos. Y cuando uno empieza a ejercer una paternidad espiritual, por ahí nosotros ganamos almas para Cristo, ganamos a gente para el reino de los cielos, realmente uno tiene que ser ejemplos para ellos. No simplemente saber de la cabeza intelectualmente o hablar bonito o hablar lindo, sino cumplir la palabra de Dios. Atesorar nuestro corazón y cumplir la palabra de Dios. Porque muchas veces somos a lo mejor predicadores muy buenos expositores, pero en cuanto a la vivencia, muchas veces dejamos que hablar. Por eso Jesús está diciendo, debemos ser como padre de familia. El padre de familia que realmente va a saber repartir sabiamente, ¿no? Los bienes que tiene, obviamente. Cuando uno va a la Escritura y empieza a enriquecerse a través de ella, por ejemplo, el apóstol Pablo le hace mención a Timoteo en la segunda carta y en el capítulo 3, quise decir, dice versículo 16 que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir y para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, ese es el objetivo, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces el padre de familia está diciendo, Pablo, a Timoteo, tiene que saber realmente administrar y tiene que saber también llevar a sus hijos, sean espirituales, llevar a la gente a la cual nosotros estamos predicando y anunciando el reino de los cielos, debemos saber llevar. Cuando está hablando Jesús de este padre de familia que sabe repartir, este padre de familia que sabe sacar los tesoros antiguos y también los bienes nuevos para repartir a su familia, yo creo que Jesús está diciendo, debemos nosotros conocer los antiguos tesoros que tenemos, por ejemplo en la Escritura, el Antiguo Testamento. Hay gente que por ahí a lo mejor no le interesa demasiado el Antiguo Testamento, pero sabe, si nosotros no somos conocedores del Antiguo Testamento, no vamos a interpretar el Nuevo Testamento. Por eso Jesús está diciendo, un padre de familia realmente tiene que sacar los tesoros antiguos y los nuevos también. Los nuevos referentes al Evangelio que viene de parte de Jesús, ese tesoro nuevo que nosotros tenemos que repartir. Tenemos que conocer el Antiguo Testamento. Tenemos que conocer la vida de los patriarcas, porque en la vida de los patriarcas y los profetas ya nos están anunciando de nuestro Señor Jesucristo. Y los nuevos tesoros es que vino el Señor Jesucristo a sanar y a hacer milagros y a hacer maravillas. Por lo tanto, esta parábola, en síntesis, lo que Jesús está queriendo decir es que nosotros debemos tener muy en cuenta el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Qué importante esta parábola. A veces que uno no se da cuenta, pero aun cuando somos estudiosos y empezamos a escudriñar la Escritura, la palabra del Señor, vamos a encontrar aún en la genealogía, vamos a encontrar riqueza espiritual. La genealogía del Antiguo Testamento y qué más también en el Nuevo Testamento. Mire qué interesante esta parábola, pero creo que el Señor nos está ministrando. Nosotros debemos ser escribas doctos, no únicamente del intelecto, sino del corazón, cumplir, ser ejemplos para otros como padre de familia y también el Evangelio completo, las buenas nuevas de salvación. Quiera Dios que esta palabra te haya bendecido, quiera Dios que esta palabra te pueda enriquecer tu vida espiritual, esta parábola que es preciosa. Sin más, yo quiero hacer una oración. Quiero hacer una oración por tu vida espiritual, quiero hacer una oración por tu vida emocional, familiar, y que Dios pueda fortalecerte en este tiempo. Sin más, vamos a elevar una oración. Padre, yo te doy gracias porque
tu bondad es inmensa. Te doy gracias porque anotaste nuestros nombres en el libro de la vida. Gracias porque nos hablas a través de parábolas y nosotros queremos entender y ser buenos receptores y también vivir tu palabra. No simplemente ser oidores, sino también ser hacedores de tu palabra, para que seamos buenos padres espirituales. Y Padre, yo bendigo a mis hermanos en este tiempo, Señor, tan difícil que nos toca vivir, pero yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaro fortaleza espiritual, declaro bendición del cielo sobre cada familia, sobre cada cuerpo que está enfermo. Ahora yo declaro sanidad en sus cuerpos y liberación en las mentes bloqueadas y perturbaciones emocionales. Lo echo fuera y declaro liberación y declaro bendición sobre tu iglesia, sobre los amigos que nos ven. Declaro bendición en este tiempo. Y creo, Señor, que lo mejor está por venir. Y cuanto más que tu regreso está próximo ya por acontecer. Y, Señor, eso es algo mejor. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hasta la próxima. Y bueno, lo que son del centro, ya estamos con las reuniones, comunícate y también invita a alguien que se suscriba a este canal. Dios te bendiga.